Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. En este espacio semanal consultamos a los expertos latinoamericanos que estudian las modificaciones del clima, sus efectos en nuestra vida y las mejores opciones para hacerle frente. El cambio climático no respeta fronteras, como tampoco lo hacen la fauna marina ni los recursos pesqueros del océano. Hoy estaremos hablando al respecto con Patricia Correa, licenciada en Ciencias Biológicas y maestra en Acuicultura. Desde la Universidad de la República de Uruguay, Patricia Correa nos ayudará a descubrir lo que podemos hacer como ciudadanos para contribuir a la sobrevivencia de las pesquerías que garantizan parte de nuestra seguridad alimentaria. Pero antes, les invito a dar un recorrido por la actualidad climática en el mundo. Uno de los sectores que más contribuye a la crisis del clima es el transporte marítimo internacional, ya que sus emisiones de dióxido de carbono equivalen a las de un país industrializado como Alemania. Sin embargo, esta actividad suele pasar inadvertida en las negociaciones contra el cambio climático. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas ha colocado el tema en un lugar destacado de su agenda. En este sentido, acciones como reducir la cantidad de productos que atraviesan los mares, acortar las distancias de las rutas comerciales, usar el combustible de manera más eficiente y modernizar los buques de carga serán clave durante esta década. La desaparición de los distintos arrecifes de coral debido al cambio climático no ocurre de manera aislada. Así lo sugiere un metaanálisis dirigido por científicos de Canadá y publicado en septiembre de 2021 en el journal One Earth. La investigación tomó en cuenta 87 países y descubrió que, de manera global, la cobertura de los arrecifes ha disminuido hasta la mitad desde 1950. Las consecuencias de este fenómeno incluyen la pérdida del 60% de la biodiversidad arrecifal y mayor esfuerzo para 6 millones de pescadores en el mundo, quienes cada vez encuentran más difícil obtener el sustento diario. De acuerdo con una reciente investigación realizada por un grupo internacional de psicólogos, la teoría del apego podría ser útil para mitigar el cambio climático. El apego es el sistema de comportamientos que nos ayudan a protegernos de amenazas potenciales a través de la proximidad y el apoyo entre personas. Los autores de este estudio proponen que las estrategias de combate al cambio climático basadas en el apego seguro pueden provocar una mayor empatía por la humanidad, así como más preocupación, aceptación y activación frente a la crisis. Gracias por permanecer en Reporte Climático. Ha llegado el momento de hablar de océanos, peces y cambio del clima. ¿Pero por qué? Patricia Correa no responde. Los océanos son la mayor parte de nuestro territorio, de nuestra tierra, ¿no? De lo que es el planeta, se llama Tierra, y en verdad somos más agua que tierra. Los océanos son un regulador, un buffer del planeta, pero asimismo también son el lugar a donde termina todo lo que implica, lo que haga, los factores y todo lo que haga el ser humano termina repercutiendo en el océano. Todo llega a los ríos y luego esos ríos conduce al océano. Por lo tanto, toda la actividad antropogénica que podamos realizar los humanos va a repercutir en los océanos. Entre estas actividades destacan las pesquerías, de las cuales más de una tercera parte a nivel mundial se encuentran sobreexplotadas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Justamente las pesquerías, cuando se diseñaron en muchos años atrás, muchas décadas atrás, se creía justamente que los recursos pesqueros eran inagotables. Como el océano es tan grande, como todo es tan inmenso, se creía que también esos recursos eran infinitos. Pero luego, con mucho estudio e investigación, se ha visto de que son recursos limitados y por lo tanto una gestión mal aplicada de esos recursos
puede llevar al colapso, como ha ocurrido en muchos lugares que ha llevado al colapso de muchas pesquerías. Por ejemplo, el Fondo Mundial para la Naturaleza señala que entre 1970 y el 2012, las poblaciones de la familia de peces que incluye al atún disminuyeron 74%. Un problema agravado por el cambio climático. El cambio climático afecta y está comprobado, digamos, de que sí afecta a las especies. Sobre todo afecta en su distribución, porque las especies en esta región, me refiero a la región estudiada, que es Argentina, el norte de la Argentina, el sur del Brasil y la costa de Uruguay, la zona uruguaya. La zona uruguaya tiene una peculiaridad, que es un área, la mayoría de nuestra costa pertenece al estuario del Río de la Plata. La zona del estuario es un ambiente, digamos, muy cambiante, y es un ambiente bastante atípico, porque tiene la incidencia de la corriente cálida del Brasil y la incidencia de la corriente fría que viene desde el sur de Argentina. Por lo tanto, es una zona muy fluctuante y muy cambiante. El cambio climático lo que hace que es la extensión de la zona tropical aumente hacia los polos. Por lo tanto, nuestra área enfrente a Uruguay estaría siendo sumamente impactada. Hay estudios que demuestran que enfrente a Uruguay tenemos un punto caliente, que se le llama, que es un sitio donde a nivel mundial la temperatura de estas aguas se está incrementando a tasas superiores que las promedio, digamos, a nivel de todo el mundo. Al ser un sitio muy peculiar, el cambio se ve mucho más rápido que en otras regiones. Esto es lo que ha observado Patricia Correa mediante un estudio en el que participan Uruguay, Argentina y Brasil. La sensibilidad trata justamente qué tan sensible es una especie, en este caso al cambio climático. Obviamente que hay un montón de factores que hacen que una especie sea más o menos sensible, ¿sí? La sensibilidad está dada, se le dio rangos, digamos, de sensibilidad según el ciclo de vida de la especie, el tipo de alimentación que pueda tener. Si un pez es más selectivo a alimentarse específicamente de un tipo de alimento o es más amplia su alimentación, tiene menor sensibilidad o mayor sensibilidad dependiendo de su ciclo de vida, su región, qué área ocupe, es muy importante. Las especies que son más específicas de un lugar son más sensibles al cambio climático, por ejemplo. Entonces, en este estudio, uniendo, digamos, resultados de los 3 países, que hicimos un trabajo en conjunto, pudimos observar cosas muy interesantes, como por ejemplo, que presentan alta sensibilidad las especies, justamente, o casualidad, que tienen más explotación pesquera, como son la corvina, la merluza y la pescadilla, que son las especies más explotadas. Eso también es un atributo de la especie, o sea, qué tan explotada esté. Por lo tanto, pesa un montón en el momento de saber la sensibilidad de esa especie. El trabajo que describe Patricia Correa ha sido financiado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y sus conclusiones provienen del concepto de sensibilidad. De eso se trata los planes de gestión. La gestión se trata de eso, la gestión con los gobiernos, la gestión con las industrias, de eso se trata, de cambiar paradigmas, de cambiar estilos que se vienen aplicando, que hoy por hoy son obsoletos, como artes de pesca y demás, de cambiar y de reducir el impacto sobre las pesquerías, por ejemplo, de la industrial. La industrial en su momento, como hablábamos al principio, que era pensada sobre un recurso ilimitado, hoy por hoy sabemos que no, por lo tanto, ese tipo de pesquería, por ejemplo, las redes de arrastre y demás, deberían ser modificadas. Muchos países lo están haciendo. Están, digamos, incentivando más a la pesca selectiva, a la pesca artesanal, a la que tiene valor agregado también, porque el producto es mucho más valioso de una pesca artesanal que de una pesca industrial. Por lo tanto, si beneficiamos y favorecemos a la zona costera, a los pobladores de las regiones costeras, a que se dediquen a una pesquería sustentable y que puedan vivir de eso y que sea un feedback, que el ambiente le dé lo mismo que ellos le quitan y viceversa. Entonces puede haber un equilibrio.
Este tipo de conocimiento científico, sumado a planes de gestión adecuados, es el que nos puede ayudar a combatir la sobreexplotación de las pesquerías y a aminorar la sensibilidad de las especies al cambio climático. Pero mantener este equilibrio a largo plazo requiere de otro factor: pensar más allá de los límites políticos. El tema ocurre de que los países toman, decisiones de manera independiente. Cada país toma su decisión. Y en verdad no existe una globalización para tomar el tema, que es lo que está faltando. O sea, está faltando a nivel regional y a nivel mundial ni hablar. Pero está faltando eso, como que se asocien a las decisiones. O sea, que se llegue a un acuerdo común para la toma de decisiones. Aquí en América Latina, por lo menos en la zona Uruguay, Brasil y Argentina, como los recursos acuáticos, por supuesto, son recursos. La mayoría de los peces, sobre todo, son móviles y se mueven, no tienen territorios, no saben de leyes ni de normas de países, ni de límites. Por lo tanto, las decisiones deben ser tomadas en conjunto para que así pueda haber un bien común y que afecte a toda la comunidad y no solo a un país, sea productivo para uno o beneficioso en cuanto para el de al lado no lo es. O aplica a un país unas normas y el de al lado no las aplica, es lo mismo que el que quiera hacer las cosas bien no las haga. Porque si cruzando la frontera, el mar no sabe de fronteras, las cosas son distintas, es lo mismo que el de al lado no haga nada. Desde 1970 la acuicultura ha crecido 7.5% cada año y actualmente es considerada uno de los elementos esenciales para la seguridad alimentaria del mundo. Sin embargo, por sí sola no puede prometer la supervivencia de los recursos acuáticos. Para ello se necesita la labor conjunta de pescadores, científicos y, por supuesto, consumidores. Esta es la lección final de Patricia Correa. Es muy importante tener en cuenta hoy por hoy el rol social, o sea, lo social y repercute muchísimo en lo económico, entonces tiene que haber una gestión en conjunto, un comanejo, o sea, un conjunto en donde lo económico y lo social sea juntado o asociado a lo ecológico y lo biológico de esas especies. Por lo tanto, el conocimiento que le podemos brindar los científicos a la comunidad pesquera es fundamental para lograr un equilibrio y que pueda ser mitigado, digamos, el efecto del cambio climático, que es algo que estamos viviendo, que está ocurriendo y tenemos que intentar reducir los otros impactos que pueden acelerar los procesos que ya están siendo dados por el cambio climático, por ejemplo. Es muy importante el rol del consumidor, así como es muy importante el rol del pescador. El consumidor es el que decide justamente qué quiere consumir. Y el rol en este caso es la decisión de qué consumo. Es mucho mejor consumir productos regionales, productos de la pesca artesanal y no productos masivos de la pesca industrial o productos importados. Si los países hiciéramos el consumo responsable, como del mismo modo hoy hay una campaña muy grande con el tema de los plásticos y el consumo de productos libres de plástico, el consumo de productos que no contengan plástico de un solo uso y demás, esa campaña está haciendo a nivel mundial. Pues en cuanto a las pesquerías, debería también, a nivel regional existe, que es incentivar al consumidor a consumir peces de su región y de la pesca artesanal. Hemos llegado al final de esta emisión de Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme con ustedes la próxima semana. Muchas gracias.